¿Qué tal, estimados estudiantes de español? Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy y en esta ocasión vamos a ver otro uso del verbo ser en la categoría de objetos o cosas. Es muy fácil realmente para identificar la palabra clave, pero es muy importante que ustedes se queden al final del video porque yo les voy a dar digamos, un truco para que sea más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Como ya sabrán ustedes, este es un mapa mental que incluye dos círculos, un círculo exterior que se refiere a los usos de estar y un círculo interior o más pequeño que se refiere a los usos de ser. Es importante que los dos verbos se incluyan en un modelo integral. Y además les quiero recordar que este modelo no necesita considerar el tiempo. Lo importante es recordar el uso o la palabra clave de este uso y de todos los demás usos que hemos estado estudiando. Entonces el tiempo pues no es necesario pensar si es permanente o temporal. A veces hay coincidencias, pero en su mayoría no, y eso provoca que haya demasiadas excepciones. Por lo tanto, pues no vamos a considerar el tiempo en este uso de ser y estar con este nuevo mapa mental. Entonces, aquí ya vemos al círculo central que es ser. Ahora es un poco más grande para que podamos visualizarlo mejor. Vamos a dividirlo en dos categorías que son personas y objetos. En esta ocasión vamos a ver un uso de ser con objetos. Y después de los ejemplos ustedes van a identificar cuál es la frase o la palabra clave. Y Miguelito aquí está con nosotros, nos va a acompañar durante los ejemplos. Vamos allá. Vamos a ver los ejemplos que tengo preparados para ustedes. Muy fácil. La manzana, esta manzana es roja. La banana es amarilla. El cielo es azul. Muy bonito el cielo. Las flores son amarillas. El café, aquí es algo interesante porque el café, el color café y el café. Pero en otros países se dice marrón. Y tenemos ahora una pelota o una bola. La bola es blanca. En este otro ejemplo tenemos que las hojas son verdes. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Obviamente es color. Pero, por favor, esto es importante, lo que sigue es muy importante. No se vayan porque ahora les voy a dar información muy importante en cuanto a esto, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, en español es complicado usar los adjetivos. En femenino tenemos que saber si es femenino, si es masculino, si es singular o plural. ¿Recuerdan? Vamos a ver. El lápiz es amarillo, es singular masculino. Los lápices son amarillos, es plural masculino. La flor es singular femenino y las flores son amarillas, es plural femenino. Es muy complicado y por ello yo quiero darles un pequeño secreto para hacerlo más fácil. ¿Están listos? Este es el truco, el que vamos a ver para hacerlo más fácil. Tomen nota como Miguelito. Miguelito está muy atento con esto. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Es mucho más fácil si se usa la frase de color y el nombre del color. Todos los colores son masculinos, ¿sí? El rojo, el verde, el azul, el naranja, el amarillo, el violeta, todos son masculinos. Entonces, es de color, es la frase que nos va a ayudar a cometer menos errores. Es de color amarillo. Ahora vamos a ver los ejemplos. El lápiz es de color amarillo. Los lápices son de color amarillo. La flor, que es femenino singular, es de color amarillo. Y las flores, que es plural femenino, las flores son de color amarillo. ¿Se dan cuenta que al final con esta frase de color y el color es mucho más simple y no tienen que complicarse pensando si es masculino, si es femenino, considerar también que es singular o es plural? Realmente no. Vamos a usar esta nueva forma con los ejemplos anteriores. La manzana es de color rojo,
La banana es de color amarillo, el cielo es de color azul, las flores son de color amarillo, el café es de color marrón o es de color café también, ¿por qué no? La pelota de golf o la bola es de color blanco. Se fijan que aquí no es necesario que ustedes piensen o tengan que recordar si es masculino, femenino, singular o plural. Es de color y el nombre del color, y eso es todo. Entonces yo espero que esto les ayude mucho en su aprendizaje de los verbos ser y estar. Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Les invito a que vean otros videos para que aprendan más sobre estos temas de español. Muchísimas gracias. Hasta luego.